Ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver altos y bajos previos en el mercado. Este Meet va a ser una seguidilla de varios Meet que vamos a subir a YouTube, explicando el proceso de cómo identificar un swing, desde el paso cero al paso final. Todo inicia y todo comienza en la famosa sopa de tortuga. Si lo acoplan a lo que les enseñé en el Meet pasado, que está ahí en YouTube, les voy a dejar el enlace arriba. Esto se va a ver cuando esté en YouTube, ¿no? El enlace arriba. Que lo va a mandar directo al anterior video. Y después de la primera mitad, que duró bastante porque fue como una masterclass, van a escuchar que en la segunda mitad hablo sobre cómo ingresan al mercado las instituciones, cómo liquidan sus posiciones en ganancia y demás. Entonces, esto que vamos a aprender hoy sería la especulación de ver visualmente cómo se inyecta la liquidez, ya sea de una institución, del smart money, de lo que sea. Pero la idea es entender o tratar de interpretar cómo se ve la inyección de liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque nos puede, ¿qué? Anticipar posibles reversiones o continuaciones en el precio luego de reacumulaciones de órdenes institucionales. Entonces, altos y bajos previos del día, clave del día. Puede ser mensual, semanal y demás. Vamos a verlo desde mensual. Y vamos a partir con el estudio del mes actual en desarrollo y con el mes pasado. Ahora, hay muchos chicos que son del acompañamiento y van a darse cuenta que si les muestro esto acá, estamos en mensual. Ahí está. ¿Qué estoy marcando acá? Estoy marcando la neutralización del bajo previo mensual, reacumulando en un order block. Los order block y demás son puntos visuales. El hecho de que ya hayan entrado las instituciones, y esto es importante, ¿se acuerdan que yo les decía que ellos liquidan en altos, donde consiguen liquidez de contraparte, perdón, cierran posiciones. Ahora fíjense cómo el precio vuelve a caer, dejando a altos por tomar, ingresan, inyectan de nuevo liquidez y cómo se ve rechazando por un bajo previo. Esto en trimestral se ve así, miren. ¿Ven? Ahora, a los chicos del acompañamiento, o también a los que están en el free, porque esto lo enseño mucho en el free, cuando sucede una neutralización en mensual, podría estar creando ¿qué? El bajo de la vela trimestral. Ahora, esa vela trimestral es clave, ¿por qué? Porque es la neutralización. Y la tercera vela, ¿cuál es el objetivo mayormente? La fácil extracción de liquidez. Y esto lo vamos a aprender hoy, que son parte de la teoría de los preview high, preview low. Ahora, sin más, tomamos el bajo previo, rechazamos y actualmente tenemos demasiada liquidez por arriba. No quiere decir que ya estemos subiendo esta liquidez, pero hay que tenerla en cuenta y no hay que dejar de prestar atención que todo esto, contado con esto, era una zona de buy stop y acá es una piscina de liquidez. Entonces, bajamos a mensual. Vimos que este bajo trimestral se creó a través de un swing y ahora tenemos nuevamente este bajo. Voy a ir a mensual, ahí está el swing clarito, y este es el bajo de este mes. Fíjense en cómo abre, baja una zona del order block, que es la mecha, que esto se puede tomar en menor temporalidad como un breaker, ahora lo vamos a ver. Y fíjense cómo este mes que iniciaba vino y atacó la baja resistencia, este que iniciaba. Semanal, vemos que toma el bajo mensual y está atravesando altos mensuales. Miren, ese es el alto del mes previo. Entonces es importante cómo cierra esta vela ahora.
¿Por qué es importante? Y ahora cuando bajamos de temporalidad lo vamos a ver. Lo estoy llevando al contexto para que entienda la vela nomás. Tenemos la neutralización, NSMT con el out NZD, perdón, con el NZD USD. Y teníamos, miren, por arriba del mes previo, todos estos saltos. Que acá, por acá yo inicié la compra esa que le mostré. Entonces, en diario, para que entren en contexto, esperábamos una semana alcista. Entonces, ¿cómo se crea el bajo de esta semana, como les enseño siempre? Esta semana, ¿cómo van a ver el bajo creado? O de esta, o de esta. ¿Cómo se puede ver ese bajo creado? ¿Alguno? Con un swing low. El martes o miércoles de la semana. En el tiempo, el martes o miércoles, y con un swing low, exacto, de diario. Entonces, piensen en esto. Si es verdad lo que digo yo, hay una probabilidad de que cada uno se vea con un swing diario. No quiere decir que todos, pero hay una probabilidad del 70%. Bajamos y miren, tenemos el primer swing, tenemos el otro swing ahí, tenemos otro swing ahí y otro swing ahí. Podríamos marcar este swing por debajo de este. Y fíjense cómo se apoya. Bueno, por poquito no llega al orden, por poquito. Está en la zona del BPR. Ahora, fíjense que cada punto diario tiene un rechazo por debajo del día previo. Toma el bajo, rechaza fuerte hacia arriba. Toma el bajo, rechaza fuerte hacia arriba y esta es la creación del posible bajo semanal. Acá inicié yo mi compra, salí, acá tomé parciales y tengo un pequeño más parcial corriendo que actualmente si el precio empieza a caer y cae interesantemente por acá abajo, tal vez en esta zona en específica, buscaría ver si me da una señal de nuevas compras, siempre y cuando no tome los saltos. O no haya creado SMT con el par correlacionado del NZD-USD y el otro sí haya tomado altos. Si no se creó SMT y los dos están cayendo de esta manera, podría esperar que cuando baje, acá se encuentre la reacción. Entonces, esperaría mañana y en FP. Yo no voy a tradear porque ya estoy fuera. Pero esperaría que el precio baje y luego ver si tomamos saltos. Ahora, si el precio abre la NFP y se encuentra por esta zona, lo más probable es que neutralice altos y luego lo veamos haciendo un retroceso. Yo mañana no voy a traer las NFP porque estoy afuera, pero sí las voy a observar. Quiero ver eso. Ahora, ¿por qué es importante ver tomado estos saltos? Y acá inicia la teoría. La teoría nos enseña que los saltos, la teoría nos enseña que los altos y bajos previos se encuentran los buy stop o sell stop. Los buy y sell stop. Deme un segundo que te lo quiero checar. En esta zona se encuentran los buy y sell stop. Ahora, los buy stop, vamos a ponerlo acá abajo.
Ahí está. Entonces, los altos y los bajos previos son importantes porque son zonas donde, en este caso, los buy stop, que son las partes de arriba, son órdenes de gente que compra por mercado por el FOMO que el precio está subiendo. Quiere decir que mientras el precio suba más fuerte, la gente va a estar comprando. Y también son órdenes stop loss, o sea, la gente poniendo sus órdenes stop por arriba del mercado. Entonces, esto permite que cuando el precio, imaginemos esto, esta zona que está en los altos es una zona de buy stop. Una vez que el precio es tomado, hay mucha gente que va a ingresar en compra por mercado porque el precio se está yendo y tienen miedo a que se les vaya sin ellos. Nos habrá pasado a mí, me pasó a mí y les habrá pasado a ustedes de entrar porque el mercado se iba y tenían miedo de que se vaya sin ustedes. Eso es normal. Y si les pasa, es normal. Y no piensen que son ustedes los peores porque es normal. Entonces, una vez que se inician esta compra y se permiten esta compra por mercado, acá hay mucha gente que compró. Entonces, como le expliqué en el mi pasado, las instituciones están entrando en contraparte. Una vez se toman los stop loss de la gente que apenas creó un alto, inició ventas. ¿Por qué? Vaya a saber por qué. Cada uno tiene sus reglas, ¿no? Pero hay gente que en esos altos compra, vende, perdón. Y deja sus stop, ¿dónde? En el alto. ¿Por qué? Porque nos enseñan que los stop loss van en el alto anterior. Y a la vez hay gente que cree que porque el precio rompió, el precio va a seguir subiendo y deja órdenes buy stop, que es que cuando el precio lo atraviesa se compre por mercado y suba, ¿no? O sea, la idea es subir. Entonces, en esta zona hay gente que pone stop loss de los que venden, los stop loss de la gente que está comprando y de la gente que entró por mercado. Entonces quiere decir que hay muchos stop loss. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si las instituciones van a tomar esos stop loss, eso va a permitir que ellos van a entrar en contraparte. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Identificamos, ¿por qué? Porque el precio tomó un alto previo bajo de la vela anterior y es rechazado en sentido contrario cerrando dentro del rango de la anterior. Esta acción de precio nos muestra o nos quisiera mostrar que las instituciones están ingresando al mercado y esto se debe cumplir con el tiempo. Quiere decir que o las especulaciones que nosotros vemos rechazando de la vela previa, tiene que ser en un momento óptimo en donde ves la neutralización. Eso ICT no te lo dice como tal, pero se refiere a las Kilson. En una Kilson es un momento óptimo para ver una neutralización. Entonces, vamos a hacer el dibujo. Si yo tengo una vela previa y tengo otra vela más, la voy a dibujar para que quede el dibujo. Y esto lo voy a mandar al grupo para que ya les quede el dibujo ahí. Si obtenemos bastante apoyo, eh,
me voy a dedicar a hacer como una especie de videos de teoría una tras otras en orden para que puedan terminar de entender lo de los swing. Aunque parezca chiste, como yo leo los swing, no es que solo lo leo como un simple swing. Tiene muchísima comprensión detrás. Por eso si yo les digo el día o demás que puede suceder o algo, ténganlo siempre presente porque es a base de bastante estudio. Esto podría ser vamos a llamarle zona de mayor temporalidad o zona de reacción. Podría ser un breaker, un order block, lo que sea. Ahora, imaginemos que estos gráficos son diarios. Gráfico diario. Entonces, este es un gráfico diario. Este puede ser la vela del lunes, la vela del lunes, y esta es la vela del martes. Vamos a hacer la vela del miércoles. Pero la voy a hacer más suavecita, como que todavía no se creó. Esa sería la del miércoles, ¿no? Entonces, esto es clave entenderlo. Bajo. Ahí está, ahora sí. Este ejemplo que le estoy mostrando acá es un ejemplo en donde se genera esto que estamos hablando de los previos de ahí, previos low. Y esta manera de ver los bajos y altos previos es entendiendo que había la suficiente liquidez para hacer un emparejamiento de órdenes con las de ellos. Quiere decir que había lo suficiente stop loss, gente queriendo comprar más y demás, para que ellos puedan ingresar todas sus ventas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor, sí. Excelente. Entonces, presten atención a esto. Esta acción del previo anterior nos da una buena lectura. Entonces, si vemos que llega a una zona de reacción y rechaza cerrando en el rango de la vela anterior, vos crees que cierre por debajo de este alto. Acá, 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 acá o acá, pero por debajo de este alto, querés ver que cierre. Y con un buen rechazo de una zona válida. Esto lo puedes combinar también, si está sucediendo en externa, va a ir a interna. Si está sucediendo en interna, va a ir externa. Lo puedes tomar como una estructura. En cada lado, quieres ver que haga el swing high o esto de cabeza en el swing low. Deme un segundo que esto se lo voy a mandar al grupo de general. Así nos queda. Entonces, este es un trabajo de rechazo donde se ven las instituciones trabajando y podemos anticipar un giro en el precio. Una vez que vemos que el día previo llegó a una zona de reacción, rechazó y cerró por debajo del alto previo, eso nos identifica una inyección de liquidez a nivel institucional. Entonces podríamos esperar ahora sí un retroceso, una confirmación real de por qué ese día deberíamos vender y podríamos esperar que se tome el bajo de fácil extracción. Siempre que ven una neutralización, el mismo bajo contrario, o el alto en este caso el bajo, contrario a la neutralización, se convierte en el bajo de fácil extracción. Quiere decir que el precio va a buscar tomar ese bajo para tener liquidez de fácil extracción, una liquidez fácil de llegar o tomar. ¿Alguna duda, algo hasta ahí? Ahora, no siempre lo vamos a ver rechazando. Entonces, si no rechaza,
Esto lo dejo en color porque es clave. Si no rechaza, nos da a entender que no existe liquidez o la suficiente liquidez para que el precio, la suficiente liquidez, entonces el precio seguirá subiendo. Esto se vería así. Si el precio cierra por arriba del alto previo, nos dice que podría seguir subiendo para buscar más liquidez. Y el, la liquidez de fácil extracción se encontraría en esta zona. Y ya no estaría más abajo. Y podrías encontrarte que el precio efectivamente siga subiendo. Esto también se lo voy a mandar porque es un ejemplo diferente. Vamos a ver. Entonces, de esta manera es como pueden identificar la acción de precio en altos y bajos previos. Estos 10 minutos que nos quedan los vamos a dedicar a hacer ejemplos. ¿Alguno tiene alguna duda, algo hasta ahora? Excelente. ¿Ninguna? Sí. Esto ya se los mandé al grupo, así que lo van a tener ahí para tener las anotaciones. Y ahora vamos acá. Y acá se viene lo interesante, miren. Fíjense en este pequeño detalle. Estamos en un gráfico diario y esto sucede a nivel semanal. Primero vamos a verlo en semanal. Fíjense en qué semanal. Vamos a ver uno que todos miren, el euro ese, mayormente todos miren. Entonces, acá, fíjense, tenemos un alto semanal neutralizando y un bajo semanal siendo neutralizado. Ahora miren, tenemos un alto, tenemos un bajo. ¿Cómo es en semanal? Entendemos, interpretamos que es el alto y el bajo del mes. El alto y el bajo del mes. ¿Eh? Y fíjense en cómo en semanal se creó con una hermosa swing. ¿Por qué esta semana inició subiendo? Porque es la tercera vez del swing y esto puede suceder. No quiere decir que sea el movimiento del mes y sea la dirección. Mañana, con la NFP, nos va a decir 100% que es. Ahora, piensen bien en esto. Tenemos un bajo tomado, tenemos el rechazo en el previous day low, en este caso sería previo semanal, sería previous week low, que se refiere a el bajo de la semana previa, y rechaza. ¿Dónde estaba la fácil extracción? En este alto. Como este alto estaba junto a este alto y hacía baja resistencia, iba a ir a tomarlo. Entonces, fíjate la importancia de ver los rechazos por debajo de altos o bajos previos. Entonces, en base a eso, vos entendés que podrías haber subido esta zona. Y si esta semana el precio cierra por arriba de esto, si cierra por arriba de cualquiera de estas zonas, desde donde está más por arriba, si esta semana cierra por arriba, es un gran indicio de que podríamos ver que la próxima semana, ya sea cierra acá, acá o acá, o ahí. No sé si cierra acá, ¿no? Pero podría, si cierra acá, ser indicio de que la próxima semana podría abrir, subir y ver si toma esos saltos y luego ver si genera el rechazo o toma ese alto. Entonces sería muy interesante. Fíjate cómo se complementa todo
Y en cada semana vuelve a pasar una y otra vez lo mismo. Mira, voy a marcar esos bajos y vamos a ver en diario. Y fíjate cómo tenés efectivamente un swing low y un swing low. Fíjate cómo tenés el order block y el swing trabajando en el order block. Ahora fíjate el detalle. Tenés un día previo tomando liquidez y rechazando y cerrando dentro de la vela anterior. Esta semana lo mismo, fíjate. Sube, rechaza, toma, entra el order block, toma el bajo del día previo y fíjate cómo rechaza y cierra dentro del rango de la vela anterior. Esto nos da un indicio de que el precio podría seguir subiendo. Tenemos la liquidez de fácil extracción y fíjate cómo el precio efectivamente viene, lo neutraliza y cerramos muy por arriba del, ¿ves? Entonces, la fácil extracción está en este alto. Ahora, fíjate este detalle. Este alto está muy cerca de ese alto, que a la vez tiene los altos muy cerca, sí. Entonces es una zona de mucha liquidez. Recordá que la acción de precio, esta última que vimos, porque esta fue feriado, nos decía que el precio podría seguir subiendo. ¿Por qué? Porque cerró muy por arriba del alto del día previo. Ahora, si hubiera cerrado por debajo de este alto, lo tendría como un rechazo, pero tampoco lo hizo. Ahora piensen en esto. En esta zona, que es un alto previo, ¿qué es liquidez encontrada? Habíamos dicho, liquidez de buy stop. Y si no era rechazado, quiere decir que no había la suficiente liquidez para que el precio sea rechazado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a subir al alto del día previo, que se convierte este en el alto del día previo y abre. Fíjense en cómo hubo un evidente interés por tomar el alto del día previo y no llegó. Y dejó otros altos más. Eso es creación de liquidez y puede anticipar una posible toma de altos. Si miran, tenemos altos iguales, otro alto más, una zona donde podría ser soportado el precio y un imbalance. Estamos super premium, pero podría tomar el alto y luego tener el descuento. Entonces, fíjense en lo clave que termina siendo entender esa toma del día previo, ese rechazo y la expansión hacia el objetivo. Y termina siendo un swing. Entonces, fíjense en la importancia de entender por qué se generan los rechazos del día previo, cómo cierran y cómo usarlos a tu favor. Fíjate que cada vez que el precio cierra por arriba de un día previo, suele expandir una vez más. Y suele suceder, mira, vamos a esta subida, cierra por arriba del día previo, toma el alto, rechaza, toma el bajo. Rechaza el bajo, sube, crea liquidez, toma, cierra por arriba del día previo. Vuelve a crear liquidez, toma, sube, cierra por arriba del día previo, cae. Vuelve a crear liquidez, rechaza, sube, cierra por arriba del día previo, sube. Fíjate, toma el día previo, sube, toma el día previo, sube. Toma el alto, rechaza, y bueno, y así se repite una y otra vez, ¿ves? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendes a reconocer que esto es lo que tenés que dejar pasar, y acá viene la mentalidad, esto vos tenés que dejar que suceda y que termine, y luego aprovechar la siguiente vela. De cualquier temporalidad, siempre lo mismo. Esta vela es la que contiene la verdadera información. Y vos fíjate, tenés tu vela de acá, ¿y qué buscas en esa neutralización diaria? Vos tenés el rechazo de un día previo, ¿ves? Es una zona de liquidez diaria y una zona de reacción diaria. Entonces en una hora vas a buscar el market shift. Y fíjate cómo efectivamente lo tenés acá. ¿No te gusta ese? Bueno, te vas a este. A mí si me preguntaba lo hizo acá. Pero ponele que lo ves. Fíjate cómo vuelve interna, te da una entrada. Luego la vela del próximo día, fíjate cómo va externa, vuelve interna y expande. Fíjate que acá tenías una ineficiencia, un order block, era el día previo, fue a la 1 AM en punto, en Londres, clave, y expande. Fíjate, esta entrada fue a las 10 AM clave y esta fue a las 6 AM clave. Entonces, fíjate que cada punto de entrada se generó en un horario clave.
Mira, este que tomó el bajo previo y rechazó en interna en un horario clave. Entonces, fíjate cómo todo sucede en un horario clave, no siempre, la mayoría de veces. Y eso es lo que te interesa, confluir esta idea de toma de bajos y rechazos en horarios clave. Si vos estás hablando de día de la semana, un lunes, un martes, estás hablando de tiempo, de horarios, de días. Y todo lo que tenga que ver con el día, el mes o la semana en el mes es tiempo, así como las sesiones también. Entonces, fíjense en la importancia de entender qué sucede cuando el precio rechaza un bajo o un alto, no de cualquiera, de un bajo clave en donde estás esperando ver esa reacción del precio, ¿no? Y fíjate cómo te da la entrada de manuales. ¿Pero qué? Fíjate qué sucede en la tercera vela del swing diario. Mira, ¿ves? ¿Ves? Fíjate, el bajo y el alto, este no hizo nada, estuvo adentro, o sea que fue toda la acción del precio de este. Entonces, fíjate la importancia de entender y trabajar la mentalidad para esperar que ver la neutralización y luego entrar. No se sientan que van a perder el movimiento. Y si lo pierden, no importa. Van a enganchar siempre a otros movimientos. Pero esperen que cuando se da esto, luego la vela próxima te dé esa reacción del precio que esperas y esa entrada. La próxima. No esta. No esta ni esta. La próxima. Y en una hora, mira. Ahí lo tenés. Mira. Tener la entrada. Y si no enganchabas esa entrada, tenías este. Y si no, esta. ¿Alguna duda, algo? ¿Alguno? No, no, señor. No, claro que sí. Excelente. Recuerden que este video no está siendo transmitido. Si lo estoy grabando y va a quedar para YouTube y acá lo van a poder repasar. Y esto es importante porque si la semana que viene ustedes esperan, ya sea que la vela sea alcista o bajista, depende cómo cierre mañana, que esperan que se cree esa vela semanal, ustedes ya saben lo mismo de siempre, se crea con un swing diario el bajo o alto de la semana, en un día claro. ¿Cómo se ve y por qué y cómo tenés que validarlo como te enseñé hoy? Entonces fíjate que lo que te enseño hoy es una herramienta clave para empezar a identificar dónde entran las instituciones. ¿Tú no vendes con ella, no te equivocas? Así que bueno, los dejo, que tengan buenas noches y saludos. Chau, chau. No, profe, gracias.